¿Me Ahí dicen está, cuando ya Uri, lo ven ya ahí? se ve. Ah, muy bien. Entonces, nuestra clase de hoy, jóvenes, modelo de transporte. El modelo de transporte es derivado de la programación lineal. Busca una forma adecuada de cómo hacer llegar los productos del productor al consumidor, con el fin de satisfacer necesidades a un costo mínimo. Y también busca determinar un programa óptimo de transporte o de distribución. Para construirlo o para llevarlo a cabo se necesitan tres tipos de datos. Oferta, que son las cantidades de productos disponibles en el origen. Dos, demanda, que son los requerimientos de productos en los destinos. Y tres, los costos unitarios del transporte. Estos son los tres datos necesarios para aplicar el modelo y en cada problema se conocen esos tres datos. El modelo de transporte se basa en una matriz de origen y destino. Esta es una matriz cuadrada o rectangular que sirve de base para la aplicación del modelo. En las filas se colocan las ofertas. En las columnas, los requerimientos o demandas. Y en los recuadros, el costo unitario del transporte. Y tenemos un modelo de esta matriz que observen ustedes aquí. D, A. D se refiere al origen. Origen sub 1, origen sub 2, hasta origen sub M. Y en las columnas demanda sub 1, demanda sub 2, hasta demanda sub N. Y tenemos las ofertas, que es la disponibilidad. En la oferta 1 con su oferta A sub 1. En la oferta O sub 2 con su oferta A sub 2. Hasta A sub M y A sub M. En los recuadros, en cada celda, ven ustedes, hay un recuadrito en la esquina y ahí se colocan los costos unitarios. Y luego tenemos las X que se refieren a las asignaciones. Entonces, una asignación de transporte es una cantidad que se pone como valor máximo que puede satisfacer una demanda o agotar una existencia o una disponibilidad. Tipo de transporte. Hay dos tipos de transporte. El equilibrado, que se refiere a que el total de las demandas es equilibrado. El número dos es el no equilibrado. El total de demandas no es igual al total de ofertas, por lo que es necesario crear una fila o columna ficticia F por la diferencia, con un costo de cero. Métodos de solución. Para encontrar una primera solución, entre otros, se aplican los siguientes métodos. Método de la esquina noroeste, método del mínimo costo y método de multas o de Vogel. Entonces, observen ustedes que hablamos de una primera solución. Cuando aplicamos estos métodos, obtenemos una primera solución que nos da una idea de cómo vamos a distribuir nuestro producto. Nos da un programa de distribución y nos da una idea de un costo. Y hablamos entre otros, porque también hay muchos más métodos, pero nosotros vamos a ver solo estos tres. Y entonces lo que necesitamos saber es si esa primera solución es la óptima. Y para eso utilizamos el método de evaluación.
El método de evaluación se aplica a la primera solución obtenida y nos indica si ese costo es el óptimo o si puede disminuirse más. O sea que lo que se busca es obtener un costo mínimo. Y cada vez que obtengamos una solución como primera, debemos evaluarlo por el método de evaluación. Y entre los métodos de evaluación vamos a aplicar el método que se llama paso secuencial. Entonces, ese es el que vamos a aplicar al final de las aplicaciones en cada uno de los métodos. Muy bien. Entonces, pasemos al primero. Método de la esquina noroeste. Este método indica que las asignaciones deben iniciarse en la esquina noroeste. La esquina noroeste es la primera celda de la matriz de origen y destino, que se conoce como ASU 1.1. Y ahí empezamos a aplicar. Veamos un ejemplo para un caso equilibrado. Sandy Ale Corporación abastece sus 4 puntos de venta desde sus 3 plantas. El costo de transporte en quetzales por cargamentos de cada planta a cada tienda se da a continuación. Entonces observen ustedes, aquí tenemos una matriz de costos. Tenemos los puntos de ventas, que son nuestros destinos, y tenemos nuestras plantas, que son nuestros orígenes. Entonces, las plantas, o sea, los orígenes o disponibilidades siempre están en filas. Y los requerimientos o destinos están en las columnas. Entonces, estos son los valores que van a ir en los recuadros. Y aparte nos dan las disponibilidades. Entonces, ven ustedes, y tenemos la planta 1, 2 y 3 hacen 10, 20 y 30 cargamentos al mes, respectivamente. Entonces aquí nos están dando las disponibilidades o las ofertas para cada planta. Los puntos de venta A, B, C y D, entonces aquí nos están dando los requerimientos. Necesitan recibir. Entonces, cuando ustedes observan esto de necesitan recibir, se refieren a las demandas. ¿Cuánto requiere? A 20, B 15, C 15 y D 10 cargamentos al mes en su orden. Se requiere determinar el programa de distribución en la primera solución por el método de la esquina noroeste. Entonces, como yo observo que hay 2 ceros en todos los costos, entonces lo voy a dividir entre 100 para facilitar la solución. Entonces aquí tenemos los costos divididos entre 100 y al final lo vamos a corregir. Entonces tenemos nuestra matriz de origen y destino. Observen ustedes, ya tenemos aquí la planta. Vamos a quitar aquí estas ya son las asignaciones que hicimos en la primera hora. Entonces tenemos la planta 1 con una oferta de 10 cargamentos, la planta 2 con una oferta de 20 cargamentos, la planta 3 con 30. Y los requerimientos de A, 20, requerimientos de B, C, requerimientos de C, 15 y requerimientos de D, 10, que son los datos que nos dio el problema aquí. Y esta matriz que es la matriz de costos para A, 5, 5, 3, entonces está aquí en los recuadros, 5, 5, 3. Son los costos unitarios. B, 5, 2, 4, B, 5, 2, 4, y así para C y para D. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar las ofertas 10 más 20, 30 más 30
60. Y sumamos los requerimientos de A, 20, más 30 son 50, más 10, 60. Entonces observan ustedes que la sumatoria de las demandas y la sumatoria de las ofertas es 60. Por eso hablamos de un modelo equilibrado. Y entonces ya tenemos ahí nuestra matriz de origen-destino preparada para trabajar. Como estamos aplicando el método de la esquina noroeste es esta A sub 1, 1, planta 1 con A. Entonces esta es nuestra celda A sub 1, esquina noroeste. Y aquí empezamos a hacer las asignaciones. Las asignaciones es qué cantidades vamos a mandar, de acuerdo con qué disponibilidades. Entonces observan ustedes que aquí en esta esquina noroeste hay una disponibilidad de 10 para un requerimiento de 20. Entonces la asignación máxima será la más pequeña de las dos. 20 aquí y 10 en la fila, entonces nuestra asignación es 10. Eso quiere decir que A requiere 20 y en la planta 1 disponemos de 10, entonces lo mandamos todo. De tal forma que la planta 1 se queda sin existencia, mientras que el destino A le debemos 10, entonces lo mandamos de la planta número 2 y aquí asignamos la diferencia que es de 10. Entonces observamos que ya 10 más 10 son 20 y satisfacemos la demanda de A. Y en la planta 2 tenemos una disponibilidad de 20 y hemos asignado 10, nos quedan 10 y lo asignamos a B. El cliente B nos pide 15, entonces le mandamos estos 10 de la planta 2 y la planta 2 entonces ahora se queda ya en 0 porque agotó sus existencias, mientras que al B le debemos 5 y lo asignamos o lo mandamos de la planta 3, 5. Entonces observamos que 10 más 5, 15. Y en la planta 3 todavía tenemos disponibles 30 menos 5, 25, que son estos 15 para C y estos 10 para D. De tal forma que 10 más 15, 25 más 5, 30 y D le mandamos esos 10 y a C le mandamos esos 15. Si llegamos en las últimas celdas a cuadrar con nuestra disponibilidad y demandas, hemos hecho una aplicación satisfactoria. Entonces dejo aquí un espacio para ver si ustedes, para que ustedes lo analicen, me digan si está clarito, está facilito o si hay alguna duda. Licenciado, disculpe, el orden para llenar entonces las casillas siempre sería desde A y la planta 1, o sea, en todas Correcto. las matrices. Siempre Ajá. se inicia desde esa, no se podría iniciar desde otra. Como se llama método de la esquina noroeste, este método exige iniciar aquí. Ah, ok. ¿Verdad? Gracias, licenciado. Y aquí nos vamos hacia abajo o hacia la derecha, dependiendo de las disponibilidades y los requerimientos. Ok. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra dudita? ¿O estamos bien? Ya hecha la asignación, entonces pasamos a nuestro programa de distribución. El programa de distribución de la primera solución es hacer este cuadrito. Este cuadrito tiene estas columnas. En la primera columna ponemos el origen, son las plantas. En la segunda columna ponemos los puntos de venta, que son los destinos.
En la tercera columna ponemos las cantidades que vamos a enviar. Y en la última columna, el costo del transporte. Entonces, eso lo obtenemos de la matriz de asignación. Entonces, observamos que la planta 1 envía hacia A 10. Entonces, observen ustedes, planta 1 hacia A, ¿cuántos envía? 10. ¿Y a qué costo? Aquí está, miren, a 5. Entonces, el costo es multiplicar 10 por 5, nos da 50. Entonces, la planta A solo envía hacia A. La planta 2 envía hacia A y envía hacia B. 10, 10. Entonces, la planta 2 aparece aquí 2 veces. Una hacia A con 10 y otra hacia B también con 10. ¿A qué costos? En la primera, a 10 por 5, 50. Y en la segunda, a 10 por 2, 20. Entonces, observen ustedes, 20. Luego nos vamos a la planta 3, envía hacia B 5 a un costo de 4. Entonces, 3B, 5 y 5 por 4, 20. Y también envía a C 15 a un costo de 5. Entonces, a C 15, 5, 75. Y envía también hacia D 10 a un costo de 1. Entonces, 3 hacia D, 10 por 1, 10. De tal forma que al finalizar nuestro vaciado de datos, sumamos las cantidades y debe sumar 60, que sería el total de las sumatoria de oferta y demandas. Si esto no suma correcto, igual quiere decir que nos hemos equivocado y habría que revisar. Y luego sumamos los costos y tenemos un costo de envío o de transporte de 225. Y aquí hacemos nuestra corrección de regresarlo a las unidades originales, multiplicándolo por 100. Y nuestro costo de transporte por este método es de 22.500 y damos nuestra respuesta. Como primera solución tenemos, por el método de la esquina noroeste, un costo total de transporte de 22.500. Dejo un espacio ahí para que ustedes lo analicen y me digan si hay alguna duda o si estamos bien. Si estamos bien, pasamos entonces a un ejemplo de un caso no equilibrado. Cuando hablamos de un caso no equilibrado, recordamos que se refiere a que la sumatoria de oferta y demanda no es igual. Y por lo tanto hay que crear una ficticia por la diferencia. Veamos en este ejemplo. En el cuadro al final del párrafo se ve una empresa que tiene 3 plantas en diferentes zonas geográficas del país, productoras de un solo artículo que se vende en 4 diferentes centros de distribución, también instalados en diferentes zonas geográficas. La máxima posibilidad de producción de las plantas y los requerimientos de cada centro de distribución están dados en la siguiente matriz. Además, se proporcionan los costos unitarios de transporte de cada planta de producción a cada centro de distribución. Calcule el programa de distribución de primera solución por el método de la esquina noroeste. Entonces aquí ahora observen ustedes que nos dan la matriz de costos con ofertas y demandas. Entonces tenemos la planta 1 con 32 disponibles, la planta 2 con 23 disponibles, la planta 3 con 35 disponibles. Y el centro, cada centro también tiene sus requerimientos o sus demandas. Entonces, aquí este cuadrito que no está,
representa la sumatoria que tenemos que hacer de 32 más 23 más 35. Y esto observen ustedes que suma 85. Estas son las disponibilidades en las plantas. Y sumamos las columnas, las demandas y suma 90. Por lo tanto, observamos que existe una diferencia de 5. ¿Dónde? En las ofertas. Por lo tanto, agregamos una planta ficticia. Disculpa, a mí en las dos sumatorias me quedan 90 igual. Sí, a mí también en la ambas me quedan 90. Ajá. Vamos a ver. Miren, aquí ven. 32 más 23 más 30. 90, Lick. 90. No le digo Sí. 85, ¿da? No, fíjese. Ahí estamos 2 viendo. más 3. 2 más 3 son 5. 3 más 2, 5 más 3 son 8. Es 85. Ah, sí, Lick. ¿Verdad? Es que en la de Ahora, arriba, en la de arriba sí tiene 35. aquí. Ajá. Sí. O sea que aquí hay que corregir a 30. Pues, ahí está. Entonces ahí sí, ahí estamos. Como Ahí sí, 85. Lick. Muy bien. Entonces, vamos a agregar una fila más. Entonces, observen ustedes ya aquí en esta nueva matriz de origen y destino, hemos agregado por la diferencia una planta F y con una disponibilidad de 5 para cuadrar. Entonces aquí ya 32 más 23 más 30 más 5 ya suma 90, igual que las columnas. Y vamos a quitar las asignaciones para que las hagamos nuevamente. Ya una vez equilibrado la matriz de origen y destino, ya podemos aplicar. Entonces observen ustedes los recuadros, los costitos unitarios, y observen ustedes el costo unitario en la fila F es de 0. Entonces aquí lo agregamos con costos 0. Si fuera una columna, igual, costos 0. Solo lo que necesita es cuadrar. Muy bien. Entonces empezamos en la esquina noroeste. Aquí nos piden 20 y tenemos una disponibilidad de 32. Entonces mandamos totalmente los 20 y ya se queda satisfecha la demanda de 20 y nos queda un sobrante en la planta 1 y lo mandamos al número 2, que sería ¿cuánto? 32 menos 20, 12. De tal forma que hemos agotado la disponibilidad de la planta 1 y a 2 le debemos 25 menos 12, 13 que lo mandamos de la planta número 2. Entonces ya tenemos 30, 13 más 12, ya tenemos 25, lo cubrimos y nos queda un saldo en la planta número 2 que se lo mandamos al centro 3. 23 menos 13 sería 10. Entonces 13 más 10, 23. Se agota esa planta 2 y al distribuidor 3 le debemos 5. Entonces lo mandamos de la planta 3, ahí mandamos 5 y observen ustedes que a 10 más 5, 15. Por lo tanto, tenemos tenemos aquí
En la planta 3, ¿qué disponibilidad tenemos? 30 menos 5, 25. Entonces, lo colocamos aquí en 4, 25. ¿Y qué le debemos a 4? Le debemos 5, que es nuestra ficticia. Y 25 más 5, 30, y hemos cuadrado. Entonces, siempre que lleguemos a la última disponibilidad, de acuerdo a la última demanda, estamos bien. Ahí hemos hecho ya nuestra asignación. Dejo un espacio ahí para que ustedes lo analicen y ver si hay alguna duda. Está facilito. Por lo tanto, entonces pasamos a nuestro programa de distribución. De igual forma, la planta 1, sus envíos, a qué centros, a qué costo, la planta 2 y la planta 3, y también la ficticia. La planta F, que mandó al centro 4, mandó 5 y su costo es 0, entonces no afecta. Sumamos las cantidades enviadas y tiene que sumar igual a nuestras 90 y nuestro costo de distribución en la primera solución, 1486, y damos la respuesta. Como primera solución tenemos por el método de la esquina noroeste un costo total de transporte de 1486. Como lo ven ustedes, jóvenes, está muy bien, perfecto, facilito, como quitarle un dulce a un bebé. Estamos listos para nuestra tarea. Si no tienen alguna duda. Yo tengo una duda de, entonces, esa ficticia se queda con costo cero, o sea, esos 5 que enviamos no nos costó nada. ¿No ves? Esto solo se utiliza para cuadrar a un costo Ya. de 0. 5 por 0, 0. Sí. Bien, ahí tienen su motivación. Las oportunidades se multiplican a medida que se toman. Bueno, los jóvenes, la clase ya está subida en Classroom, igual que su tarea. Los invito entonces a pasar a Classroom y realizamos nuestra tarea. No sé si ya se conectó, Juan Carlos. Bien, Lick, aquí estoy. Ah, va. Muy bien. Entonces, jóvenes, si no hay alguna duda, pues entonces pasemos a la tareita. Y aquí estamos para cualquier dudita. Entonces, ¿estamos listos, Juan Carlos? Listo, licenciado. Muy bien. Licenciado Axel, una pregunta. ¿Qué manda? Sí. Fíjese que no sé si usted ya subió las notas del primer parcial.